Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer la increíble historia de Guillermo Memo Ochoa, uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol mexicano. Recorreremos su trayectoria y muchas curiosidades de la fortuna que esta estrella del fútbol mexicano ha conquistado a lo largo de su carrera. Pero este video no será solamente sobre fútbol. También vamos a viajar por Guadalajara, la hermosa ciudad donde nació Memo Ochoa, considerada una de las capitales culturales de México, cuna del mariachi, del tequila y de muchas tradiciones que representan la identidad mexicana. A lo largo de este recorrido descubriremos cómo fue la carrera de este legendario arquero y también conoceremos los principales atractivos turísticos de la ciudad que lo vio crecer. Así que acompáñenme en este viaje entre fútbol, historia y turismo por una de las ciudades más fascinantes de México. La historia de Memo Ochoa. Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Desde muy pequeño mostró pasión por el fútbol y comenzó a entrenar como arquero. Con el paso de los años, ingresó a las categorías inferiores del Club América, donde desarrolló gran parte de su formación deportiva. En 2004 debutó profesionalmente y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Gracias a sus reflejos extraordinarios, su personalidad y sus impresionantes atajadas, se ganó el cariño de los aficionados y el apodo de Memo, que hoy es conocido en todo el mundo. Posteriormente llegó a la selección mexicana, donde se transformó en uno de los jugadores más importantes de varias generaciones. Su actuación en el Mundial de Brasil 2014 fue histórica. Sus atajadas frente a Brasil dieron la vuelta al mundo y lo convirtieron en una figura internacional. A lo largo de su carrera, también jugó en Francia, España y Bélgica, llevando el nombre de México a importantes ligas europeas. Para muchos aficionados, Guillermo Ochoa es uno de los mejores arqueros que ha tenido la selección mexicana. Y en este año 2026 llegó el momento que ningún aficionado quería ver, su despedida. En su sexto mundial, el guardameta mexicano dijo adiós a la selección, cerrando una etapa histórica que marcó a varias generaciones. Se va un arquero, pero queda una leyenda. Sus atajadas, su liderazgo y su entrega quedarán para siempre en la memoria del fútbol mundial. Ahora vamos a conocer un poco de la ciudad que vio crecer a uno de los deportistas más importantes de México, pero acompáñanos hasta el final, que vamos a mostrarte la gran fortuna que ha logrado el Memo Ochoa, su mansión, sus empresas, inversiones y mucho más. También quiero invitarlos a apoyar el canal. Si les gustan los videos donde combinamos historia, turismo, cultura y grandes personajes del deporte, este es el momento perfecto para suscribirse. Cada semana recorremos nuevos destinos, descubrimos historias sorprendentes y mostramos lugares increíbles de América Latina y el mundo. Así que no olviden de dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes y aventuras. Su apoyo es muy importante y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y ahora sí, vamos a descubrir Guadalajara. Guadalajara, el orgullo de Jalisco. Ahora dejemos por un momento el fútbol para conocer la ciudad que vio nacer a Memo Ochoa. Guadalajara es la segunda área metropolitana más grande de México y la capital del estado de Jalisco. Fundada en 1542, es una ciudad que combina historia, cultura y modernidad de una manera única. Muchos mexicanos consideran que Guadalajara representa la esencia del país, ya que aquí nacieron tradiciones mundialmente conocidas como el mariachi y gran parte de la cultura relacionada con el tequila. La Catedral de Guadalajara. Uno de los símbolos más importantes de la ciudad es la Catedral de Guadalajara. Sus famosas torres amarillas son reconocidas en todo el país y se han convertido en una de las postales más fotografiadas de México. La construcción comenzó en el siglo XVI y actualmente es uno de los monumentos históricos más importantes de Guadalajara. El Teatro Degollado. Otro lugar imprescindible es el Teatro Degollado. Considerado uno de los teatros más bellos de América Latina, es sede de conciertos, espectáculos de ballet y eventos culturales durante todo el año. Su arquitectura neoclásica impresiona tanto por fuera como por dentro. La tierra del tequila. A menos de una hora de Guadalajara se encuentra la ciudad de Tequila. Esta región está rodeada por extensos campos de agave azul, la planta utilizada para producir el tequila. Los visitantes pueden recorrer antiguas haciendas, conocer el proceso de elaboración y degustar una de las bebidas más famosas del mundo. La gastronomía de Guadalajara.
Ninguna visita estaría completa sin probar la gastronomía local. Entre los platos más famosos destacan torta ahogada, birria, jericaya. Estos sabores forman parte de la identidad cultural de Jalisco y atraen turistas de todo el mundo. Los mariachis, el sonido de México. Hablar de Guadalajara es hablar de mariachis. Aunque este género musical se desarrolló en diferentes regiones de Jalisco, fue en Guadalajara donde alcanzó fama internacional y se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la cultura mexicana. Hoy en día, miles de turistas visitan la ciudad para escuchar música de mariachi en vivo, especialmente la famosa Plaza de los Mariachis. Las canciones tradicionales, los trajes de charro y el sonido de las trompetas forman parte de una experiencia que permite conocer el alma de México. Incluso cada año se celebra el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, un evento que reúne artistas y visitantes de diferentes partes del mundo. Guillermo Ochoa se convirtió en una leyenda del fútbol mexicano gracias a su talento, esfuerzo y dedicación. Ahora llegó el momento de conocer un poco más de su vida, su familia y las impresionantes conquistas económicas que este jugador mexicano ha logrado a lo largo de su carrera. Su casa en Ciudad de México dicen que es tan grande que el jardín tiene hasta una cancha de fútbol. Además, creó un salón de la fama en su casa donde se encuentran todos los trofeos que ha logrado durante su carrera. Se supo que el valor de dicha propiedad es de $1.900.000. Guillermo Ochoa está interesado en una casa en la ciudad de Salernitana, Italia, por un valor de 5 millones de euros. Esta residencia de lujo promete proporcionar la máxima comodidad para él y su familia. Memo no solo se destaca bajo los tres palos, sino también por su buen gusto a la hora de elegir sus vehículos, los cuales repasaremos a continuación. Chevrolet Suburban blindada, seguridad y estilo en cada detalle. El valor de este vehículo blindado puede superar los $150.000. Chevrolet Tahoe, otro de los vehículos que forman parte de la colección de automóviles de Memo, utilizada para ocasiones donde el arquero mexicano busca más robustez. El valor de este vehículo es de alrededor de $50.000. Si hablamos de negocios empresariales, Memo Ochoa se destaca. Es un experto inversor, el cual posee acciones en distintas empresas y marcas, algunas muy conocidas a nivel mundial que vamos a repasar a continuación. Vino propio. El portero se asoció con un vitivinícola para hacer una línea de vinos llamada The Wine of the Champions. El vino de Guillermo Ochoa, según su presentación, es un primitivo Cabernet. Se obtiene de uvas al 50% de cada cepa, que se fermenta en tanques de acero inoxidable y se almacena en barricas de madera, lo que le otorga un sabor afrutado. Altered Ventures. Se confirmó su participación como socio principal de la empresa Altered Ventures, especializada en videojuegos. Kodak. La fortuna le ha permitido a Guillermo Ochoa incursionar en esta empresa que se dedica a la compra y venta de automóviles seminuevos y usados. Esta empresa además tiene la participación del corredor de Fórmula 1, Checo Pérez. Dicha inversión ha sido muy novedosa y considerada unicornio, que es un término aplicado para catalogar las entidades que logran superar los $1.000 millones en su etapa inicial. Treble Music. En el año 2022, la empresa anunció la entrada del guardameta mexicano Memo Ochoa como inversionista de la plataforma de servicio digital de música. Perfume propio. Guillermo Memo Ochoa dio a conocer su nueva línea de perfumes personalizados que reflejan el éxito de su carrera en las canchas. El fútbol me llevó por todo el mundo, me hizo conocer y querer lo mejor, y toda esa experiencia ahora la traigo para ti con mi nuevo Eau de Parfum, anunció Memo Ochoa en redes sociales para promocionar el lanzamiento de sus fragancias. Guillermo Ochoa se convirtió en una leyenda del fútbol mexicano gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, pero detrás de esta gran figura deportiva existe una ciudad igualmente fascinante, Guadalajara, una ciudad llena de historia, cultura, gastronomía, música y tradiciones que representan lo mejor de México. Recorrer Guadalajara es descubrir parte de la esencia mexicana, y conocer la historia de Memo Ochoa es entender cómo un niño nacido en esta tierra llegó a convertirse en uno de los arqueros más admirados del mundo. ¿Y tú, qué te gustaría conocer primero? ¿La Catedral de Guadalajara, los campos de agave de tequila o un partido de fútbol en esta increíble ciudad?
Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran la historia de Memo Ochoa y los encantos de Guadalajara. ¡Hasta la próxima!